El 22 de julio del año 2025, el mundo entero se estremeció con una sola noticia. El príncipe de las tinieblas había muerto. Ozzy Osbourne, ícono, superviviente, escándalo con patas. A los 76 años, y luego de décadas caminando al borde del abismo, Ozzy cruzó su última puerta. Pero para entender su muerte, hay que entender primero su vida. Porque lo de Ozzy no fue simplemente un caso médico, fue un caso humano. John Michael Osbourne nació el 3 de diciembre de 1948 en un barrio obrero de Birmingham, Inglaterra. Una zona gris, golpeada por la pobreza, donde las fábricas eran el único futuro. Compartía una casa diminuta con 6 hermanos, sin baño, sin papel higiénico. Usaban periódico y con un balde al pie de la cama para orinar. Sufría de dislexia y déficit de atención. No entendía lo que leía y eso lo convirtió en blanco de burlas constantes. Le decían tonto, lo sentaban con un gorro de burro en clase, lo golpeaban en los recreos. A los 14 intentó suicidarse, a los 17 fue arrestado por robar y su propio padre se negó a pagar la fianza para darle una lección. Pasó 6 semanas en la cárcel. Allí entendió 2 cosas, que no quería volver y que tampoco quería terminar en una fábrica por el resto de su vida. Sin estudios ni rumbo, Ozzy decidió intentar con la música. No tocaba instrumentos, pero gritaba bien. Colgó un cartel en una tienda que decía: "Cantante busca banda, tengo equipo propio". Era mentira. Su padre había sacado un préstamo para comprarle un amplificador. Lo contactaron 3 tipos: Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Tocaban blues pesado. En una sala de ensayo frente a un cine, vieron el póster de una peli de terror, Black Sabbath, y pensaron: ¿por qué no hacemos música que dé miedo? Así, casi por accidente, nació el heavy metal. El primer álbum de Black Sabbath fue grabado en un solo día. Críticos lo destrozaron, pero en las calles volaba. En el segundo disco, Paranoid, nacieron himnos como Iron Man, War Pigs y Fairies Wear Boots. Ozzy no era un cantante técnico, pero su voz, aguda, quebrada, profética, era única. Algunos decían que parecía un grito de auxilio mezclado con una amenaza bíblica, y funcionaba. Pero todo lo que sube. En los 70, Ozzy vivía drogado. Cocaína, alcohol, morfina, todo lo que encontrara. Llegó un momento en que ya no podía grabar, ni cantar, ni mantenerse despierto. En 1979, sus compañeros lo echaron de su propia banda. Así, sin vueltas. Ozzy se encerró en un hotel de Los Ángeles. Pidió pizza, drogas, vodka. No salía, no se bañaba. No abría la ventana. Esperaba desaparecer. Hasta que apareció ella. Sharon Arden, hija del manager de Sabbath, lo recogió del suelo. Le gritó, lo forzó a ducharse y lo sacó de la oscuridad. Con su ayuda fundó Blizzard of Oz y lanzó Crazy Train, que hasta hoy es uno de los riffs más reconocibles del rock. Sharon se convirtió en su manager, su pareja, su muro de contención. Él era caos, ella estructura. Ozzy volvió, pero esta vez con reglas propias. En el escenario era más salvaje, más teatral, más demoníaco. Pero entonces el infierno volvió a tocar su puerta. En 1982, su guitarrista Randy Rhoads, joven, disciplinado, talentoso, murió en un accidente de avioneta. Habían salido a dar un paseo improvisado, chocaron contra el autobús de la gira. Ozzy escuchó el impacto, salió corriendo y vio los cuerpos. Se desplomó. Dijo que fue el peor día de su vida. Nunca más volvió a visitar la tumba de Randy. Solo enviaba flores, cada año, y aún así, Ozzy siguió. Más discos, más escándalos, más vida, pero también más cicatrices. En la segunda parte, te contaré sobre los momentos más oscuros de su carrera, las locuras que lo volvieron mito, su batalla contra el Parkinson, y lo que reveló y lo que no, su autopsia final.
porque morir fue lo único que Ozzy no hizo a tiempo. Habíamos dejado a Ozzy al borde del abismo, sobreviviendo a su propia leyenda. Pero el infierno, para él, nunca fue un lugar, fue una rutina. Ozzy Osbourne se convirtió en un imán de titulares. Cada vez que parecía calmarse, algo explotaba. En 1982, durante un concierto en Des Moines, Iowa, un fanático lanzó un murciélago vivo al escenario. Ozzy, pensando que era de goma, lo mordió. El animal era real. Los paramédicos tuvieron que vacunarlo contra la rabia en pleno backstage. Años después, Ozzy decía que no recordaba el momento, que solo lo veía en los noticieros. Pero ese instante selló su imagen para siempre. El príncipe de las tinieblas ya tenía su símbolo. No fue la única vez. También mordió la cabeza de una paloma durante una reunión con ejecutivos de una discográfica. Según él, lo hizo porque necesitaban atención. Y vaya que la tuvieron. Mientras su carrera subía, su mente se hundía. Los excesos empezaron a cobrar factura. Ozzy sufría de lapsos de memoria, paranoia, insomnio y episodios violentos. En una noche de 1989, bajo los efectos combinados de alcohol y pastillas, intentó estrangular a su esposa, Sharon. Ella sobrevivió, pero presentó cargos. Ozzy fue arrestado y pasó varias semanas internado en un centro psiquiátrico. Cuando salió, dijo frente a las cámaras: "No sé quién era esa persona, pero no quiero volver a ser ella". A pesar de todo, Sharon no lo abandonó. Lo obligó a rehabilitarse y a continuar con la música. Su relación se volvió una guerra y un refugio al mismo tiempo. En los 90, Ozzy era más que un músico. Era una leyenda viva. Participó en festivales masivos. Fundó el Ozzfest, una gira que reunió a lo mejor del metal, y se convirtió en una figura casi mitológica. La prensa lo retrataba como un loco funcional, un hombre que había visto el infierno desde adentro y seguía cantando sobre él. Luego llegó el nuevo milenio y con él la televisión. El reality The Osbournes lo transformó en un icono pop. Mostraba su vida doméstica, sus olvidos, sus caídas, sus frases incoherentes y también su ternura. Millones lo conocieron no como una bestia del escenario, sino como un padre tembloroso que solo quería hacer reír a su familia. El metal se volvió humano. Pero los años no perdonan. A partir de 2005, su salud empezó a quebrarse. Cirugías, infecciones, dolores insoportables. En 2019 sufrió una caída grave en su casa, que dañó su columna y lo obligó a suspender giras. Un año después, en una entrevista con Good Morning America, confirmó lo que muchos sospechaban. Tenía Parkinson tipo 2. La enfermedad le causaba temblores, rigidez muscular y una fatiga constante. Ozzy confesó con voz entrecortada: "No puedo más con este cuerpo, pero mi cabeza sigue en el escenario". A pesar de las limitaciones, siguió grabando música desde su casa con ayuda de su familia y médicos. Era el reflejo de lo que siempre fue, un hombre en guerra con su propio cuerpo. El 5 de julio de 2025, en su ciudad natal, Birmingham, Ozzy subió al escenario por última vez. Su voz ya no tenía la potencia de antes, su cuerpo temblaba, pero cuando empezó a cantar Paranoid, 40.000 personas lloraron. Fue su despedida, un cierre perfecto, una misa metálica. 2 semanas después, el 22 de julio, su familia confirmó la noticia. Ozzy Osbourne había muerto rodeado de amor, según el comunicado oficial. No se especificó el lugar exacto, aunque se cree que fue en su casa junto a Sharon. Hasta hoy no se ha hecho pública una autopsia oficial. Sin embargo, varias fuentes cercanas y médicos que lo trataron durante años explicaron que su cuerpo estaba profundamente deteriorado.
Su sistema nervioso había colapsado tras décadas de enfermedad degenerativa y tratamientos invasivos. Se presume que la causa directa de muerte fue un fallo multiorgánico. Los informes clínicos previos mostraban signos de insuficiencia respiratoria, pérdida de masa muscular y debilidad generalizada. Algunos especialistas mencionan que la combinación de medicamentos contra el dolor, antidepresivos y sedantes pudo haber acelerado ese colapso, aunque eso nunca fue confirmado. Sharon decidió mantener el informe médico en privado, como un último acto de respeto. A diferencia de otros íconos del rock, no hubo espectáculo fúnebre ni cámaras, solo silencio. Silencio y guitarras apagadas en todo el mundo. Tras su muerte, surgieron teorías. Algunos fans aseguraban que Ozzy había pedido ser incinerado y que sus cenizas fueran esparcidas en un parque de Birmingham. Otros creen que su cuerpo descansa junto a sus padres, lejos de la prensa. También se rumorea, sin pruebas, que parte de sus restos fueron donados para investigación del Parkinson, algo que él mismo había mencionado en una entrevista. Si mi cerebro puede servir para entender esta maldita enfermedad, que lo usen. Nada de eso fue confirmado, pero sería coherente con el hombre que fue, el que se reía del infierno, pero también le tenía miedo a su propia mente. Más allá de los excesos, Ozzy dejó una huella que ningún músico podrá borrar. Creó, sin proponérselo, el sonido más oscuro y poderoso del siglo XX. Cambió para siempre el significado del miedo en la música. Antes de él, el terror estaba en las películas. Después de él, el terror tenía voz. Sus letras hablaban de guerra, locura, muerte y culpa, pero también de esperanza. Porque aunque muchos lo llamaran satánico, Ozzy no adoraba al diablo, solo gritaba para no sentirse solo. Y ese fue siempre su mensaje oculto. Grita antes de que el mundo te trague. Sharon, en su despedida pública, dijo: "Mi Ozzy nunca quiso morir como un dios del rock, quiso morir como un hombre que lo intentó todo y sobrevivió más de lo que debía". Los fanáticos organizaron vigilias en varias ciudades: Londres, Los Ángeles, Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid. No hubo idolatría morbosa, hubo gratitud. La imagen final de Ozzy, frágil, con los ojos húmedos frente al micrófono, se convirtió en símbolo de algo más grande que la música. Era la prueba viviente de que incluso el caos puede tener un corazón. Hoy su voz sigue sonando en estadios, en autos, en auriculares de adolescentes que ni siquiera habían nacido cuando él ya cantaba sobre la guerra de Vietnam. Y cada vez que alguien grita "I'm going off the rails on a crazy train", Ozzy revive un poco. La autopsia puede decir lo que quiera. Los médicos pueden hablar de degeneración, de colapsos y de finales. Pero su verdadera causa de muerte fue seguir vivo demasiado tiempo. Ozzy Osbourne no fue perfecto, fue humano, y quizás por eso fue eterno. La historia del príncipe de las tinieblas no es una historia sobre demonios, sino sobre un hombre que peleó con todos los suyos y de alguna forma ganó. ¿Crees que alguien puede sobrevivir a tanto sin pagar un precio? Déjalo en los comentarios, y si llegaste hasta aquí, ya sabes, este canal no cuenta biografías, revela lo que nadie se atrevió a investigar. Suscríbete, porque la próxima historia podría ser la de tu ídolo favorito. Nos vemos en la siguiente autopsia.